España es uno de los países de la eurozona que atraviesa por una difícil crisis económica. Un informe publicado por una organización no gubernamental ha levantado incluso más las señales de alerta. España tardará 20 años en volver al nivel de bienestar previo a la crisis. El informe, que lleva por título Crisis, desigualdad y pobreza, asegura que será el panorama si continúa la política actual de recortes y austeridad. España, dicen, corre el riesgo de dividirse en un país de ricos y pobres. Los datos presentados en el informe hablan por sí solos. España llegará a los 18 millones de personas en riesgo de padecer exclusión social en 10 años. O sea, 2 de cada 5 españoles estaría en situación de pobreza. La ONG ha llegado a estas conclusiones comparando la situación española con la de algunos países de América Latina durante la llamada década perdida. Y uno de los gremios que se ha visto afectado por la crisis es el de los periodistas. El periodismo en España atraviesa la peor crisis de su historia, según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Para hablar de este tema nos acompaña ahora nuestra colega Ana Pastor desde Madrid. Muy buenas noches, Ana, para ti. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué dicen las cifras? ¿Cuántos periodistas han quedado sin trabajo desde que comenzó la crisis en el 2008, Ana? Pues la verdad es que da cierto pudor con esos datos que estabas comentando ahora hablar del periodismo, pero sí que es bueno señalar que desde que empezó la crisis en España, más de 10.000 periodistas han perdido su puesto de trabajo y casi 200 empresas periodísticas han tenido que cerrar. Para que se hagan una idea, quienes nos están escuchando, aquí en España el periodismo, junto con la construcción, que es la primera que más empleo ha destruido, la construcción de viviendas, ya saben, por el tema de la burbuja. Y la verdad es que es un mensaje complicado de explicar, por lo que decía, ¿no? Nos pueden acusar de corporativismo, pero nosotros, los periodistas, gestionamos un derecho que nos es ajeno, y es el de los ciudadanos. Y es un mensaje también complicado para las nuevas generaciones que se quieren incorporar a esta profesión y a los que quizá la valentía se les va a pedir que la dejen a un lado porque su puesto de trabajo está en juego. Y a pesar de todo, hay pequeños milagros, porque hoy también hemos conocido otros datos, los de matriculaciones, es decir, estudiantes que quieren dedicarse a esto, y en el último año, sorprendentemente, han crecido un 2,5 en España. Tenemos, por un lado, el tema de los despidos, pero tenemos también algo que se está imponiendo en España de alguna manera, y es realizar ese trabajo sin que te lo paguen. Y no hablo solo de lo que hacemos aquí en España, sino incluso compañeros que se han ido a Irak o a Siria, es decir, a lugares muy complicados, y después no han podido colocar ese trabajo, no se les paga por hacer ese trabajo, y han tenido que optar, por ejemplo, por medios norteamericanos. Ana, y en particular, ¿se han perdido más puestos de trabajo en prensa escrita, en radio, en televisión? ¿Cuáles han sido el medio más afectado? Desde luego la prensa, seguramente porque está viviendo un paradigma, y allí también está ocurriendo en Estados Unidos, en América Latina, qué hacer con el papel, si tiene futuro o no, y la irrupción de Internet, cómo trasladar todo eso, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Desde luego es la prensa, pero en esos datos que comentábamos, 10.000 periodistas despedidos, faltan todavía muchos por incorporar, porque aquí en España en el sector público se han anunciado muchos más despidos, podrían alcanzarse incluso 2.000 más en los próximos meses. Y hablamos de televisión, en este caso de televisiones públicas que están en ese proceso ahora también de reconversión, y que va a dejar a mucha gente más en la calle. Ana, vamos a hablar ahora de otro tema, el tema de las ruedas de prensa por algunos políticos, en los que los periodistas no pueden hacer preguntas. Se les convoca, pero tienen que mantener la boca cerrada. Sería sorprendente que ahora, Ana, que estamos hablando tú y yo, y que hemos quedado para hablar de este tema, yo no admitiera que tú me preguntaras, ¿no? Bueno, pues esto está sucediendo ahora mismo en España, y quizá con una magnitud mayor, porque los políticos siempre están obligados a dar explicaciones, y más en un momento tan complicado aquí en España, como en todos los países que están sufriendo la crisis, la gente quiere respuestas, son tiempos confusos. Bueno, pues aquí en España los políticos, el gobierno, pero también en la oposición, convocan a los periodistas, y cuando llegan no se permiten preguntas. Y no hablamos de casos concretos, hechos concretos, noticias concretas. El presidente Obama convoca a los medios el día de Bin Laden, y ese día se entiende que es una declaración institucional. No, hablamos que se está generalizando, y que puede empezar a ser un problema también para nuestra profesión. Bueno, de hecho creo que además habíamos hablado previamente antes de este enlace, y tú nos habías mandado una chapa, una foto de una chapa que dice que sin periodismo no hay democracia. No sé si tienes la chapa contigo, que nos la puedas mostrar. Ahí la tenemos. Estos días en las redacciones aquí en España se ve a muchos colegas periodistas con esta chapa puesta aquí en la solapa, para recordar que sin periodistas no hay periodismo, y que sin periodismo no hay democracia. No se puede entender al periodista como una amenaza o como un enemigo, como está ocurriendo ahora mismo por la crisis, pero también por la política, y desde luego yo soy de las que piensa que la transparencia es clave también para salir de esta situación.
Bueno, pues muchas gracias. Era Ana Pastor desde Madrid y lamentablemente me temo que tendremos que seguir hablando de la crisis en nuestro país. Ana, muy buenas noches. Gracias, Ana, suerte. Bueno.